¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en esta mañana mágica y maravillosa, en la cual tenemos un tema muy importante, mujeres. Por favor, pongan atención porque hablaremos y conoceremos los beneficios de la ligadura de trompas. Por eso le digo que a esta hora y en este canal, ustedes tienen el lugar correcto. Es porque soy mujer. Yo soy Ana Yancy Moreno y esta es la frase del día. Esta frase, bueno, como todas me gusta bastante porque creo que tiene y encierra una gran verdad. Dice así, y es de Marco Aurelio. Dice, no tienes poder sobre los acontecimientos exteriores, pero sí sobre tu mente. Aprende esto y encontrarás tu fuerza. Es cierto, lo que pasa alrededor, lo que hace Chucky, lo que hacen mis compañeros, lo que sea, yo no tengo ningún control, tampoco sobre la naturaleza, no tengo control, pero sí tengo control sobre cómo vivo las cosas, sobre todo sobre cómo vivo y pues sobrevivo ante ciertas situaciones y sobre todo cómo voy a reaccionar. Así que por eso les digo que me gusta esta frase y la vamos a repetir. No tienes poder sobre los acontecimientos exteriores, pero sí sobre tu mente. Aprende esto y encontrarás tu fuerza. Entonces, ya que lo revisamos, ¿qué les parece si nos vamos directo a la línea sin violencia? Atención a mujeres en situación de violencia mediante la línea 800-108-4053. Se brinda atención a través de la línea telefónica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia de género. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año. La atención es gratuita, confidencial y de fácil acceso. Utilice este número, 800-108-4053. Bueno, ahí está la red naranja, 800-108-4053. Hay que tomarla muy en cuenta para salvar vidas. Y vamos directo con nuestro invitado, el doctor Francisco Granja Lovera. Usted lo conoce perfecto. A nosotros nos encanta que venga porque siempre nos quedan muy claros todos los temas que tienen que ver con la reproducción, con ginecología y demás, con la salud sexual de las mujeres. Entonces, doctor, por favor, y el tema que tenemos el día de hoy son los beneficios de la ligadura de trompas. Para empezar, ¿qué es la ligadura de trompas y por qué tendría que llegar a este grado o a este diagnóstico? Buenos días. Pues mira, Anita, la ligadura de trompas, que el término correcto es oclusión tubaria bilateral, anteriormente se le llamaba salpingoclasia, que ya se dejó ese nombre. La oclusión tubaria bilateral, los beneficios que tiene es el método más seguro de anticoncepción, ¿ok? Es un método que no afecta las hormonas de la paciente. Es un método que se puede realizar después de algún evento obstétrico, parto, cesárea o incluso en un aborto. Y con las técnicas actuales se puede hacer por laparoscopia, a través de pequeñas incisiones en el ombligo y a los lados, y por ahí se hace la cirugía. Y pues el beneficio es evitar el embarazo no deseado. Claro. Yo te preguntaba, ¿y por qué se tendría que llegar a o sugerencia, más bien, por parte del médico? Porque hay bastantes métodos pues, para evitar un embarazo no deseado, no planeado y demás. En este caso, no sé, tendría que ser después de que ya ha sido madre, después de cierta edad, o cuáles serían las condiciones para las que estaría, pues, recomendado o recomendada esta oclusión. Oclusión tubaria bilateral. Exacto. La oclusión tubaria bilateral se puede realizar en cualquier momento de la etapa de la vida de la mujer. Okay. Lo más recomendable es cuando ya terminó su paridad, o sea que la paciente dice, ya tuve mis hijos, ya no quiero tener más, estoy decidida a ya no tener más hijos, entonces ahí es cuando se opera. Había mucho tabú hace mucho tiempo de decir que por qué se operaban las mujeres jóvenes. Nuestras abuelas, bisabuelas tenían hijos a edades tempranas, ¿no? Y a veces a los 23, 24 hijos ya tenían 3, 4, 5 hijos y ya no querían embarazarse otra vez. O sea, las familias eran hasta de 10, 12, una locura. Exactamente. Entonces, llegaba un punto en el cual no se querían operar porque decían que eso les iba a adelantar la menopausia, cosa que es algo falso. Pero la verdad es que si ya tuviste la cantidad de hijos que quieres, ya te puedes hacer la cirugía a la edad que tú quieras. Otra indicación de la oclusión tubaria bilateral es, por ejemplo, en niñas que tienen alguna malformación como síndrome de Down, que tienen retraso mental y que embarazarse pues va a conllevar
una mamá con síndrome de Down con un bebé con síndrome de Down. Claro, y que pueden ser víctimas de Violación, abuso y demás. etcétera. Ajá. Exactamente. Entonces, por ejemplo, a las jovencitas con síndrome de Down se recomienda hacerles la operación a temprana edad, 14, 15, 16 años, y la verdad es que no les genera ningún problema. Entonces, hormonalmente no te afecta. Ese es un tabú que siempre lo ha manejado la gente. Es que me dicen que me voy a enojar, que me voy a envejecer, que voy a tener engordar. bochornos, voy a que voy a engordar. y la verdad es que no. Mientras O no sea, se ¿no hay toquen un los efecto ovarios, secundario? no hay un efecto secundario. Un porcentaje muy bajo de pacientes llega a tener un poco de congestión venosa a nivel pélvica, porque a veces la cirugía la hacen como que cortan un pedazo muy grande de la trompa. Y algunas pacientes pueden tener congestión venosa y a veces sienten un ligero dolor pélvico antes de su periodo o durante su periodo, pero la verdad es que eso es en menos del 5% de las pacientes. Después de esta intervención, ¿sigue habiendo un periodo? Sí, Ok. sí. La paciente, acuérdate que el útero, que la capa más interna del útero, el endometrio es el que se hace grueso, preparándose como un colchón por si hubiera embarazo. Sí. Si no hay embarazo, eso es lo que se desprende y eso es lo que sangra a la mujer. Ok. Ahí va también el óvulo, pero cuando ya está tapada la trompa, pues el óvulo no atraviesa, el esperma no atraviesa, pero la paciente sigue teniendo su menstruación porque sangra el útero. Es decir, tu vida va a continuar siendo Normal. con la diferencia de que ya no va a haber un embarazo. Ya no, la Por lo probabilidad tanto, de- no se adelanta la menopausia ni nada si sigue Nada. habiendo un periodo. Nada, porque sigues teniendo tu periodo normal y todo. La verdad es que solamente pues, este dolor pélvico que de repente rara vez algunas pacientes lo llegan a tener, pero en general el ciclo menstrual de la paciente no se altera, sus hormonas no se alteran. O sea, la verdad es que es muy seguro. Además, la posibilidad de fracaso es del 0.001%. Hay pacientes que se han recanalizado sus trompas solas. Eso es algo que siempre le puntualizamos mucho a nuestras pacientes. Vamos al corte y me cuentas regresando. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa con lo que conocíamos como salpingo classic, que nos dice el doctor que hay momentos en los que se recanalizan solas. Regresando del corte, entendemos exacto a qué se refiere. No se vaya porque soy mujer. Sé que hoy no hay ataduras. La ligadura de trompas, también conocida como unión de trompas o esterilización tubárica, es un tipo de anticonceptivo permanente. Durante la ligadura, las trompas de falopio se cortan, ligan o bloquean para evitar el embarazo de forma permanente. Especialistas de la Clínica Mayo señalan que esta ligadura evita que el óvulo se traslade desde los ovarios a través de las trompas de falopio y bloquea el recorrido del esperma hacia arriba de las trompas hasta el óvulo. El procedimiento no afecta el ciclo menstrual. Una ligadura de trompas puede realizarse en cualquier momento, incluso después del parto o en combinación con otra cirugía abdominal como una cesárea. En su mayoría, la ligadura de trompas no es reversible. Intentar revertirla requiere una cirugía mayor y no siempre es efectiva. Explicaron que una ligadura también podría disminuir el riesgo de cáncer de ovario, en especial si se extirpan las trompas de falopio. Finalmente, explican los especialistas que la ligadura de trompas es un método anticonceptivo permanente, seguro y efectivo, ya que solo una de cada 100 mujeres queda embarazada durante el primer año posterior al procedimiento. Vamos al foro contigo, Ana. Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre las ventajas de una ligadura de trompas. Y entonces, bueno, pues ya nos decía nuestro querido doctor Francisco Granja Lovera que que es súper recomendable, que no va a alterar tu ciclo, que no va a adelantar tu menopausia, que no te vas a envejecer, que no va a pasar un montón de cosas que dicen que pueden suceder. Pero lo que sí es que se puede reconectar. Sí, exactamente. Ese es un proceso fisiológico que sucede en el 0.01% de los casos. La verdad es que es muy raro, pero no es que haya sido una mala técnica quirúrgica, sino que hay pacientes que se recanalizan y muchos pacientes que no. Entonces, lo que sucede es que la trompa pues, busca su orilla con la otra orilla de la trompa
y se vuelven a unir. Entonces, ¡Qué barbaridad! Bueno, pero mencionaste que había casos en los que se hacía un corte muy grande. Entonces, Sí. a lo mejor ahí le cuesta más trabajo, Más pero si es trabajo. muy cortito, puede ser que se reconecten, se reencuentren. exactamente. No, y actualmente con las técnicas ahora que utilizamos energía como energía monopolar, bipolar, láser, argón, todo ese tipo de energías, quemas la trompa y es más difícil que haya una recanalización, ¿no? ¿Y cómo es el procedimiento? Mira, el procedimiento más sencillo, hay diferentes técnicas para hacer la oclusión tubaria bilateral. La más común es que la trompa la tomas como si fuera un gusanito que levantas con la pinza, la amarras con un hilo y la cortas. Yo en lo personal, aparte, utilizo un cauterio y quemo esa trompa. Entonces lo que haces es, haz de cuenta, como si tuvieras una agujeta, que haces un nudo y le cortas en la parte de arriba. Pero todo esto es de manera laparoscópica. En la paroscópica es una técnica que se Anteriormente puede era usar una incisión como una cesárea como o una algo cesárea, como una cesárea. Pero actualmente se hace mucho después del parto o de la cesárea. Entonces ya por eso lo haces en el momento de la cesárea, por ejemplo, es más sencillo porque ya está abierto el abdomen y es más sencillo poderlo hacer. A nivel, cuando es parto, lo haces a nivel del ombligo. Entras por el ombligo y por ahí sacas la trompa, la amarras, la cortas. Ok. Pero cuando la paciente tuvo hijos y después dicen, oye, ya no quiero, se hace por la paroscopia. Pero sí, es lo mejor en Es el el momento mejor. del parto. Si ya Sí. es tu tercer hijo, tu Claro. segundo hijo, tu cuarto hijo, y ya lo dices. Lo que pasa es que a veces, doctor, cuando yo llego a platicar con algunas personas, a veces es como una decisión complicada e importante, ¿no? Porque llegan los comentarios y las opiniones de la familia, de los Claro, amigos y demás, claro. y algunas son, o sea, hasta te parecen insensibles, absurdas. Me tocó escuchar a alguna persona que decía, es que ¿cómo te vas a operar? ¿Y qué tal si uno de tus hijos muriera? ¿Y luego qué vas a hacer? O sea, como que intervienen un montón de personas, pero un montón de pensamientos. Aquí es una cosa personal, ¿no? Aquí es decisión indudablemente de la mujer. Cuando les pedimos que piensen mucho, por ejemplo, una mujer que tiene un embarazo temprano, a lo mejor no deseado, 15, 16, 18 años, que no tiene pareja, Es probable que se case. es probable que después se case, ¿no? Y a veces ellas, por tener el embarazo, dicen, no, ya no quiero tener más, y se operan en ese momento. Y pasa un tiempo, conocen a su príncipe azul y se casan y ya quieren volverse a embarazar. Entonces, pues para eso existen las técnicas de fertilización in vitro. Casi ya la recanalización tubaria no se recomienda. Se hace fertilización in vitro. Justo, eso te iba a decir. A veces de manera natural se hace esa recanalización, pero no es que te digan, ay, doctor, ya me arrepentí y entonces vamos a unirlas. Se Eso puede, no se puede ¿Sí hacer, sí se puede hacer, sí se ok. puede hacer, pero la probabilidad de éxito es más alta haciendo fertilización in vitro. Pero es tardado, ¿no? No, realmente es más rápido con la fertilización in vitro, porque la recanalización tienes que operar a la paciente, darle un tiempo de recuperación de la cirugía y de ahí esperar a ver si se embaraza sola. Y si no se embaraza, hay que hacer fertilización in vitro. De todas maneras. De todas maneras. Yo te decía que me contaras cómo era el procedimiento, es decir, esta mañana ya decidimos que se va a llevar a cabo esta operación y me decías que, bueno, que tú lo que utilizas es con una cauterización y hacer como una especie de nudo. No sé si a lo mejor, o sea, sí tengan las mujeres que están decidiendo hacerlo, que preguntarle exacto a su médico así cómo va a ser su procedimiento igual, porque a lo mejor tienen diferentes técnicas, ¿no? Sí, hay diferentes técnicas. A veces quitas toda la trompa, a veces quitas una parte de la trompa que se llama fimbria, que es la que atrapa los óvulos. A veces cortas un extremo y un extremo lo metes al peritoneo y el otro lo dejas afuera para que no se junten. O sea, hay Ok. diferentes tipos de técnicas para hacerlo, pero la más común que se llama pomero y es esa. Agarras la trompa, la amarras y la cortas. Y la puedes quemar o no si tienes ahí el cauterio a la mano. Claro. Ok. ¿Y la recuperación? Rapidísima. La verdad es que en teoría no debería de doler, pero sí muchas pacientes que tienen Vamos a corte, cesárea porque ya y sabes ahí cómo les es duele. Chucky. Ok. Ya sabes cómo es Chucky. Ahorita regresamos Chucky. y hablamos sobre cómo es la recuperación de una salpingoclasia u oclusión Tubaria de bilateral. tubaria bilateral. Oclusión tubaria bilateral. Regresamos porque soy mujer. Mi figura, sé que hoy no hay atadura.
Ya estamos de regreso y estamos hablando sobre esta salpingoclasia o esta ligadura de trompas u oclusión tubaria bilateral, o sea, como le quiera decir, pero el caso es que es uno de los métodos para, pues, decidir ya no tener hijos, para, como dicen, también cerrar la fábrica y demás. Y nos contaste, bueno, cuál es el procedimiento, que hay diferentes técnicas, que hay que tomarlas en cuenta. Y te preguntaba yo sobre, pues, cuál es la recuperación, qué pasa después. Pues, realmente la recuperación en términos generales es muy sencilla, normalmente no es muy dolorosa, aunque unas pacientes, por ejemplo, que tuvieron una primer cesárea y en la segunda cesárea se operan, refieren como que un poquito más de molestia de la cesárea. Algunas la refieren como ardor hacia los lados de la pelvis. Y eso pudiera ser la causa por la cirugía, pero en general es muy tolerable, es muy tolerable. Es que sobre todo si se hace esta operación después de un parto, creo que tienes o se pierde, ¿no? A lo mejor algún tipo de molestia, de dolor entre todos los que vas a tener. Claro. Si se hace de manera única, si es nada más esa operación, esa intervención, ahí sí ya que es lo que se recomienda. Sí, la hacemos por la paroscopia y la verdad es que es una cirugía ambulatoria. La hacemos en la mañana y en la tarde la paciente se va a su casa y le pedimos que esté sin cargar cosas pesadas un par de semanas, pero realmente al día siguiente puede estar caminando, subir escaleras. ¿Se pueden ir a trabajar eso o no? No, yo siempre recomiendo por lo menos una semana de reposo, pero puede estar caminando en su casa y hacer sus actividades normales, nada más no de mucho esfuerzo, nada más. Y yo creo que es un acto de responsabilidad, ¿no? Y es un acto personal. Sí. Porque al final de cuentas, si estás casada y demás, solamente tú sabes si quieres tener más hijos. Solamente, claro, es algo que se habla con la pareja. Pero, por ejemplo, solamente tú sabes si has vivido un baby blue, si te ha dolido demasiado. Es decir, es el cuerpo de una mujer. Sí, el ¿no? consentimiento informado lo firma la paciente, ella es la que lo autoriza, ¿no? No lo autoriza el marido o algo, aunque en algunos lugares le piden la autorización al marido también, pero en general la autorización va firmada por la mamá, ¿no? Y hay Por una la secrecía persona. del médico, ¿no? Pues la verdad es que Tendrá mi que haber. paciente es la mujer y si ella dice, doctor, me quiero operar, yo lo opero, me firma y entonces es responsabilidad de ella. Ya si se pelea con el marido, la suegra, los demás. Sí, pero no es como ya que va a es su llegar el problema. doctor y va a decir, porque quedó muy bien de la oclusión tubaria bilateral. No. Es que, y te lo comento, doctor, porque me tocó vivir un caso de una persona, bueno, pues que sí me tocaba convivir con esa familia y no era que había que pedirle permiso al marido. Es que había que pedirle permiso al marido, pero a la suegra, pero a todos los hermanos. Sí. Entonces la mujer era como cero dueña de su cuerpo, de sus decisiones. Sí. Y cuando ella en algún momento, porque ya tenía 4 o 5 hijos, pidió que la operaran, era como, ¿qué te pasa si son los hijos que te va a mandar Dios? Y tenemos un mundo tan global y a veces tendemos a pensar pues que todos vivimos en las ciudades y que todos tenemos conocimiento y demás, pero hay mujeres que no logran tener ese conocimiento ni ese poder sobre ellas. Sí, claro, y la verdad es que han cambiado un poco los tiempos, pero en general todavía hay gente que no la acepta, ¿no? O sea, a veces no acepta ni siquiera que le puedas poner un dispositivo intrauterino que te puede ayudar y pues una operación como que no. ¿Por qué? Por lo mismo que hay muchos tabúes, ¿no? O sea, de repente, no, es que, ¿sabes qué? Te vas a avejentar, te va a llegar la menopausia antes, te va a llegar mal humor y entonces no las quieren dejar operar. O son los hijos que va a mandar Dios, tú quién eres para decidir, o sea, hay de todo, ¿no? Sí, y eso ya actualmente ya se sabe que la verdad es que hay que dar mejor calidad de vida a los hijos que en verdad puedas mantener y no tener muchos y darles no una buena calidad de vida. No, ¿para qué traes a esos niños a este mundo, no? Exactamente. Ahora, hemos hablado a lo largo de la entrevista sobre que puede tener, no sé, se puede revertir esta operación o finalmente la mujer se puede embarazar si en algún momento lo desea, después de un tratamiento, después de varias cosas. En el caso del hombre no es la ligadura de trompas. ¿Cuál es la operación que se hace? Y también se puede revertir. Es la vasectomía, que es igual el corte del cordón espermático, del tubo espermático, que es donde sale el esperma. También se puede recanalizar, pero actualmente hacemos técnicas de biopsia testicular para conseguir el embarazo. Nos vamos directamente al testículo a sacar el esperma y hacemos una fertilización in vitro con ese esperma. Porque después de mucho tiempo
de que ese esperma se va acumulando, porque los hombres producimos esperma a diario. Entonces ese esperma no tiene por dónde salir, se va deteriorando y va lastimando el esperma nuevo. Entonces a veces recanalizar el cordón espermático en el varón puede generar esperma de muy mala calidad. Entonces por eso a veces nos vamos directamente al testículo a sacar el esperma del testículo para el embarazo. Yo creo que es tema que tendremos próximamente para poder hablar sobre todo lo que pasa, porque con esto que me estás diciendo, yo creo que ya muchos nos quedamos con la duda, ¿no? Hombres que se hayan operado y demás, bueno, pues si va a estar ahí un almacenamiento de esperma, ¿qué pasa? ¿Por dónde va a salir? Sí. Se va descomponiendo. Nos solito. cuentas a la siguiente, ¿va? La siguiente Muchísimas lo gracias, programamos. querido doctor. A ustedes también muchas gracias y yo le dejo con todo cariño un beso, un abrazo y un gran aplauso porque soy mujer. Porque soy